Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que genera mucha curiosidad, debate y también identidad: los tatuajes. Vemos que para algunas personas los tatuajes son una forma de arte, para otros quizás de expresar algo personal o recordar una historia. Quizá también para otras personas viene a ser algo más profundo. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar por qué marcamos nuestra piel? Así que para tratar este tema, hoy nos acompaña nuestro invitado y hermano Alejandro Romano. Él, quiero aclarar que no es tatuador, pero ha escrito un libro titulado Marcado de Corazón, que acá lo tenemos. Y vamos a estar hablando entonces sobre el tatuaje como huella, como trauma y también como símbolo espiritual. Bienvenido, Alejandro, y gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes por este tiempo. Bien, bueno, para comenzar, Alejandro, antes de abordar el tema del tatuaje en el presente, quiero ir un poco atrás en la historia, un poco atrás en el tiempo, porque el tatuaje no es algo moderno. Ya vemos en la antigüedad, se han hallado tatuajes en momias, en el antiguo Egipto, en algunas tribus, hasta también en los guerreros o soldados del Imperio Romano. Y quiero preguntarte en ese sentido, ¿de dónde vienen realmente los tatuajes? ¿En qué culturas, si puedes decirnos, comenzaron a practicarse? Y sobre todo, ¿qué significado tienen en esos contextos? Si era más por algo religioso, social o simbólico. Tal cual. Bueno, el tatuaje la verdad que estuvo distribuido a lo largo del tiempo y geográficamente en un montón de lugares, pero si uno consulta los libros de historia, los tatuajes más antiguos registrados están en las islas de la Polinesia, ahí en las tribus de esa zona. Y sobre todo algo muy popular y conocido, los maoríes, que todo el mundo conoce por Nueva Zelanda, por los rugbyers que tienen tatuado. Bueno, eso es como uno de los registros más antiguos. Y en ese caso, en esas tribus, tenía que ver con los ritos de etapas de maduración, de crecimiento. Entonces cada vez que cumplían una etapa de su vida, se tatuaban más y más y más hasta que el cuerpo estaba completamente tatuado. Y eso les infundía como más respeto, más jerarquía en las tribus. Pero por ejemplo en Egipto, mucho tiempo después, el tatuaje estaba más asociado con la hechicería, con la magia, con el espiritismo y también con el erotismo en algunos casos, de la gente que con plata podía hacérselo, ¿no? El tiempo avanza y otras culturas también lo adquieren, pero siempre por diferentes razones. En la Mesopotamia en general, la Mesopotamia asiática, ¿no? Todos esos pueblos, los caldeos, los asirios, los sumerios, todos los que estaban por ahí, también lo relacionaban con la hechicería, más que nada con sus ídolos, con los dioses que ellos tenían. La diferencia en ese lugar es que ahí estaba el pueblo de Israel también, los judíos, y son los únicos que por ley divina tenían prohibido tatuarse. Así que de todos los pueblos de la antigüedad, el pueblo hebreo fue el único que mantuvo la prohibición de tatuarse porque, bueno, Dios en el libro, en la Torá, le decía que no podían tatuarse por diversas razones, ni hacer marcas en la piel, así que ellos respetaron eso. El único pueblo que se diferenció del resto en la antigüedad. Pero después, los griegos, los romanos, también se tatuaban. En particular, los griegos lo hacían por motivos religiosos, también por devoción a sus dioses. Los romanos por ahí eran un poco más pulcros en eso. Y en general lo hacían al revés. Ellos tatuaban a los prisioneros, como diciendo, vos sos mío, vos me pertenecés. Entonces yo te hago una marca de pertenencia. En América Latina, con los aborígenes de acá, es como que la historia fue por otro lado, pero sin embargo también la asociación del tatuaje estuvo con la hechicería, es como un hilo conductor, ¿no? Es que las sociedades siempre trataron de plasmar en su cuerpo referente a sus deidades también. Y otra cosa diferente es, por ejemplo, Japón, en otra parte del mundo, que ahí estaba más asociado con las mafias. Esto es un poco más yendo a la actualidad, pero más relacionado con las mafias, con los yakuza que aparecen en las películas, y más que nada con esto de me infrinjo un dolor en el cuerpo y con eso pruebo mi valor, y el tatuaje era símbolo de valor por haber soportado el dolor de la iniciación en la mafia. Bueno, diferentes significados a lo largo del tiempo y la historia en la antigüedad, pero hay algunos factores comunes, pero muy diversos. Qué bueno ver ese trasfondo interesante.
Entonces pareciera que el tatuaje a lo largo de la historia ha sido una marca de identidad, de pertenencia o incluso de esclavitud, como mencionabas también. Ahora, ¿por qué crees, Alejandro, que el ser humano entonces siempre tuvo o ha tenido esa necesidad de dejar una marca visible en su piel? Una pregunta muy interesante. En función de todo lo que te dije y todo lo que he investigado para poder plasmar en el libro, yo creo que tiene que ver con esto, que es muy psicológico, de el valor que uno se atribuye o que obtiene a través de exteriorizar una idea. De exteriorizar la idea de pertenencia a algo. Es decir, no es solo el que yo sepa que pertenezco a algo, sino que los demás se den cuenta y lo que eso genera en los demás. Y el tatuaje era una forma de hacerlo, es decir, yo pertenezco a tal grupo y eso me da respeto y genera tal cosa en los demás. Como incluso algunos pandilleros que vemos hoy día, ¿no? De algunas maras o eso que hemos visto que se tatúan símbolos y todos los... Que no es nuevo, porque los maoríes de Nueva Zelanda lo hacían también para generar miedo en el enemigo. Entonces, bueno, esa idea la han tomado las mafias y las maras y también lo hacen por esa razón. Pero muchas de las razones, porque hay muchas razones para generar un tatuaje en una persona, ¿no? Pero una de las más predominantes es esto de lo que genera en el otro el que yo me identifique pertenecer a algo a través de esas marcas, ¿no? Algo muy ejemplificador de esto es, en las guerras mundiales, los soldados se tatuaban como la insignia de su equipo, de su grupo, de su, ¿cómo se llama? Como de su infantería, de su batallón. Y es como que eso les daba respeto, es decir, yo pertenezco al batallón tal. Y eso es algo que se dio muy puntualmente en esa época, digamos. Entonces como que realmente realza la idea de que el pertenecer a algo y mostrarlo genera admiración en otros y por ende genera un poco de placer en mí. Entonces pudiéramos decir que parece que el tatuaje o las marcas en el cuerpo siempre contaron historias, pero hoy día esas historias vemos que se escriben más con tinta. Yendo ya a la modernidad, a lo moderno, vemos que los tatuajes están en todos lados, desde los futbolistas, artistas, personas de diferentes medios, hasta las personas comunes y corrientes que vemos todos los días a diario. Quizá, Alejandro, ¿no crees que las redes sociales, la estética, los influencers han tenido cierta influencia, por así decirlo, en esta tendencia? O sea, ¿cómo crees que el tatuaje comenzó a popularizarse en el mundo entero, más allá de todo ese contexto antiguo que nos acabas de dar? Claro, o sea, es innegable que los medios de comunicación han hecho que se popularice. Y hoy estamos conectados en todas partes del mundo y una misma idea se traslada rápidamente a otro lado. En la antigüedad, cuando no existía la tecnología, la difusión del tatuaje se hizo a través de los marineros, que iban de puerto en puerto, entonces tomaban las ideas de cada lugar y las plasmaban en su cuerpo y llegaban a un lugar, mirá, este tiene tatuaje, ¿qué representa? Y así se difundía. Después los piratas también la difundían. En ese caso estaba relacionado con el valor, la valentía, el ser aventurero. Hoy la difusión es a través de las personas que los usan. El punto de mayor difusión, de cuando realmente empezó a ser popular, y no por razones místicas, fue en la época de los 80, 1980 en adelante, con el rock, con el punk, con el heavy metal, porque el tatuarse estaba muy relacionado con esos estilos musicales originalmente y representaba rebeldía, representaba en algunos casos satanismo, misticismo, y entonces, bueno, eso hizo que al ser popular la música y sus cantantes de moda usarlo, mucha gente empezara a verlo como algo que podía adoptar. O sea, desde allí ha habido una tendencia creciente. Claro, originalmente asociado a esos estilos. Después, obviamente, los estilos se separaron un poco de la ideología, pero en ese momento surgió como con carga ideológica. La diferencia con la antigüedad, que era más de propósito, ahora era más ideológico. Tengo una ideología, una forma de pensar y la muestro a través de estos tatuajes. En la época de los 90 se difundía a través de los artistas de televisión, de cine, bueno, y del 2000 en adelante a través de los futbolistas. Es innegable que los futbolistas han marcado tendencia en esto de tatuarse cada vez más, incluso brazos enteros, piernas enteras, cosa que antes no era así, digamos, ¿no? Bueno, y ahora más allá de las tendencias, de las modas, de lo que vemos hoy día, muchos dicen que el tatuaje es una manera de mostrar quiénes somos o de llevar algo que no queremos olvidar.
Y vos decís en el libro, parafraseando, que el tatuaje es un trauma en la piel. ¿Puedes explicarnos qué significa esa frase y por qué muchas veces vemos que hay personas que se marcan el cuerpo como sintieran que les faltara algo dentro de sí? Cuando yo escribí esa frase en el libro lo hice desde el punto de vista médico inicialmente, porque por definición, para la Organización Mundial de la Salud, un trauma es una lesión, un daño que se produce por una fuerza externa en la piel. El tatuaje es un trauma en la piel por definición médica. O sea, los médicos te van a decir eso porque es infringir una herida para introducir un cuerpo extraño, que es la tinta, en el cuerpo humano. Entonces, por definición es un trauma en la piel. Por supuesto que está relacionado a veces con traumas psicológicos, que son los choques emocionales o en las heridas emocionales que producen ciertos sucesos en la vida de las personas. Pero la frase está orientada a que es un trauma en la piel, no es simplemente body art, como le dicen ahora, o decoración del cuerpo, inofensivo, que me escribo con un marcador. No, es un trauma en la piel y eso lo tiene que considerar la persona. Bueno, justamente ya que mencionabas ese lado físico, esa parte de la salud y de las consecuencias, más allá del arte, ¿no? de eso que muchas personas consideran al hacerse el tatuaje, hay un aspecto del que poco se habla, que lo mencionaste, los riesgos en la salud, porque sabemos que los tatuajes implican agujas, pigmentos y una alteración permanente en la piel. Entonces, te pregunto, ¿qué tipo de consecuencias o riesgos médicos pueden tener un tatuaje, quizá no a corto plazo, pero sí a largo plazo? De toda la investigación que vos has hecho, que sé que inclusive visitaste lugares, tatuadores, personas con experiencia, profundizaste en esto para poder hacer el libro. ¿Hubo algo que te impactó de toda esta investigación? El riesgo siempre existe. O sea, el riesgo no es que lo vas a hacer desaparecer. Lo podés minimizar con las reglas de higiene. Hoy el gobierno ha instituido, al menos en Argentina, reglas para los locales, reglas para los tatuadores, reglas para los elementos a usar, que hace que el riesgo se minimice, pero el riesgo siempre existe. Hay personas que definitivamente lo tienen contraindicado. Está contraindicado para embarazadas, para diabéticos, para personas con enfermedades en la piel. Además, cada piel es diferente y reacciona a las tintas de forma diferente. Las consecuencias, en los peores casos, puede ser queratosis, que es que se te forme una costra. Puede generar en una lesión mayor, una úlcera, un cáncer incluso por exposición excesiva al sol. Alergias, generación de bultos, infecciones no deseadas. Bien, las consecuencias pueden ser muchísimas y no siempre tienen que ver solo con las normas de higiene, también tienen que ver con la predisposición natural del cuerpo, ¿no? Pero hay una consecuencia que no tiene que ver con la lesión del cuerpo, pero que sí me parece importante, que es el arrepentimiento y la frustración. Porque vos vas cambiando con el tiempo y lo que te gustaba hoy no te gusta mañana. Claro, ahí te pregunto, ¿tú dirías que el cuerpo entonces recuerda cada marca incluso cuando pasa el tiempo y ya no lo veamos o lo sintamos igual a lo que siente la persona en ese momento al hacerse un tatuaje? No sé si usaría la palabra recordar. Es cierto que el cuerpo se va a defender de la tinta. O sea, no es gratis. El cuerpo no tiene tinta originalmente, entonces su metabolismo va a tratar de difuminar la tinta. Entonces con el tiempo el tatuaje va a ir desapareciendo. Va a quedar, no va a desaparecer, pero se va a difuminar. Y entonces eso va a generar en la persona que lo tiene, en algún momento, que lo vea y no lo vea como lo veía antes. Y eso puede generar un poco de frustración, arrepentimiento, sumado al hecho de que quizás la experiencia que te lo generó desapareció o empeoró o mil cosas pueden pasar a la persona. O vuelve a marcárselo, ¿no? Vuelve lo puede repito, reforzar, ¿no? Sí. Hay personas que lo refuerzan porque obviamente la tecnología va cambiando, va mejorando en ese sentido y la gente, bueno, como siente un poquito menos de dolor y los medios médicos son mayores, entonces tiende a tener cada vez menos miedo. Pero una de las cosas que me sorprendió, permitime que diga esto, cuando estudiaba el tema, es que el tatuaje puede transformarse en una adicción también. Muy buen punto. Y esa es una de las cosas que más me llamó la atención, porque está bien, todo lo demás vos no lo querés, pero la adicción la buscás.
porque hay personas que encuentran en el tatuaje un medio para satisfacer o encontrar el placer para sobrellevar cierta situación. Entonces, si te hiciste un tatuaje para afrontar una circunstancia dolorosa o para marcar un suceso en tu vida, cuando te vuelve a pasar un suceso doloroso o algo que quieras marcar en tu vida, te vuelves a hacer un tatuaje. Y así es muy común, dicho por los mismos tatuadores. Hemos visto, yo he conocido personas que en su momento dicen, no, me hice un tatuaje chiquito acá en el brazo, en el cuello, y al tiempo están todo el brazo, la cara, todo completamente. Entonces como que no para, ¿no? Los mismos Sigue. tatuadores te lo dicen, sí, esto se transforma en una adicción si no lo controlas, porque claro, no porque me lo haya hecho, pero he escuchado directamente de las personas que los tienen o que los hacen, lo que te genera, sí, soportás el dolor del momento, pero lo que te genera el placer, por así decirlo, de haber marcado en tu piel algo que significa algo para vos, y dices, bueno, lo puedo seguir haciendo, y tengo todo este cuerpo que es un lienzo en blanco, en sus ojos, así lo ven, para plasmar ideas. Qué bueno eso, ¿no? Y ahora, avanzando, en cuanto a tu libro, Marcado de Corazón, no sé si lo expresas así literalmente, pero hay un concepto muy profundo, y es que más allá de las marcas visibles, todos tenemos marcas invisibles. Pero Alejandro, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro, Marcado de Corazón, y qué significa para vos estar marcado por Dios? El libro surgió como consecuencia de una búsqueda personal, de una investigación personal. Yo tengo un familiar que empezó a tatuarse de muy chiquito y bueno, yo quería saber, cuando era joven, más joven que ahora, quería saber si había alguna forma absoluta de medirlo, si estaba bien, si estaba mal. Entonces, bueno, a raíz de esta circunstancia familiar, empecé a investigar lo social, lo psicológico, lo sanitario, lo histórico, bueno, todas estas cosas que estuvimos comentando, las que están en el libro. Y me di cuenta, justamente, como te relataba en la historia, que hay muchas causas, muchos criterios, muy arraigado en lo cultural, y la cultura por sí misma no puede ser un factor absoluto de definir si es bueno o malo, porque cada cultura va para donde quiere. Entonces, me llevó a buscar realmente una fuente más absoluta, que es la Biblia, la palabra de Dios, y bueno, dije, a ver, ¿qué es lo que Dios dice al respecto? Porque si Dios es el creador del cuerpo humano, obviamente tiene un plan para ese cuerpo y tiene una preferencia, un deseo. Entonces, después de hacer todo ese análisis, todo ese estudio, para mí de forma personal, me lo compaginé en un libro y otras personas me alentaron después a compartirlo con los demás. Muy bien, sobre todo porque vemos que hay personas que llevan dolores, heridas, experiencias, y quizá eso los lleva también a querer marcarse, tatuarse. Son cicatrices quizá internas, y justamente ahí entra Dios, que también deja su marca, no en la piel, pero sí en el corazón. Ahora, Alejandro, ¿crees que muchas personas buscan llenar un vacío interior con cosas como los tatuajes? ¿Y qué le dirías a alguien, sobre todo a alguien que ya se tatuó, algo que representa un dolor o una etapa difícil de su vida? Es que lamentablemente el tatuaje termina siendo, si uno se analiza con sinceridad, una forma de sobrellevar o tapar algo que sucedió. Psicológicamente hay muchísimas razones que las personas esgrimen o dicen para hacerse un tatuaje. Y no las voy a juzgar las razones, pero sí, obviamente después llegaremos a una conclusión al respecto, ¿no? Pero razones hay muchísimas. Y la mayoría tiene que ver con esto, con una necesidad o una falta interior de algo. Por ejemplo, te cito algunas cosas. Algunos se sienten feos o se sienten uno más del montón. Entonces encuentran en el tatuaje una forma de distinguirse, de ser especiales, de ser amados, de a través de mejorar su aspecto a sus ojos, mejorar, ser aceptados. O algunos buscan identificarse con un grupo y el grupo se identifica de cierta forma con un tatuaje y ellos, para pertenecer, ahí entra el concepto de pertenencia, tienen que hacerse el tatuaje. Por presión social. Por presión, o simplemente para decir, no, yo soy uno más de ustedes y me juego marcándome. Otros por un amor no satisfecho, entonces en vida se quedaron sin decirle a alguien que falleció cuánto lo amaban, y entonces terminan poniéndose el nombre de su ser querido
esperando que con esa marca en la piel, de alguna forma, la persona fallecida sepa que lo valoras. Con respeto lo digo, porque hay dolor involucrado, pero existe esa idea, ¿no? Como el que se tatúa el nombre de los hijos, de la esposa. Como que es una muestra de afecto, que tengo que plasmar en el cuerpo porque te lo tengo que decir de alguna forma. Es como, tengo una necesidad de compartirte una idea, un amor, y encuentro en la piel una forma de hacerlo. Que obviamente yo entiendo por la palabra de Dios que no es necesario, porque el amor se manifiesta en hechos, en acciones, no en tatuajes, ¿no? También, bueno, podemos mencionar los que buscan el placer a través del dolor, que eso ya roza más con una deformación de lo que verdaderamente es el placer, ¿no? Pero razones hay muchas, y son todas marcas externas, pero en Dios, por eso el libro se llama Marcado de Corazón, en Dios las marcas son internas. Y lo que yo le diría a una persona que ha buscado en el tatuaje satisfacer alguna de todas estas cosas que solamente se descubren con una sincera introspección, un sincero análisis de por qué llegué a eso, no es simplemente porque me gusta. Debo decir que el que te dice porque me gusta está ocultando una razón más interior. Siempre, 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 y quizás de forma inconsciente, pero hay una razón que no es porque me gusta. Yo le diría que busque cuál es la causa que lo llevó y que se la entregue a Dios. Que se la entregue a Dios ese dolor o esa situación o ese hito en la vida o esos hitos en la vida. Se lo entrega a Dios y que Dios promete sanar esas heridas si uno se dispone en el camino de Dios. ¿Crees que Dios puede transformar esas marcas del pasado en algo nuevo? Absolutamente. Creo que no porque lo piense yo, sino porque la palabra de Dios lo dice, la Biblia, en la cual creo que si uno se acerca a Dios con corazón sincero, reconoce su situación delante de Dios, las acciones malas que hacemos, nuestro pecado que nos separa de Dios, el primer problema que tenemos, Dios te recibe, te muestra la forma de solucionarlo a través de Jesucristo, de su obra, y ese es el principio de la nueva vida, de la nueva creación que Dios quiere hacer espiritual, en la cual una de las cosas que va a hacer es empezar a sanar esos dolores en el alma, esas cicatrices espirituales, emocionales, a través del sello invisible que Dios quiere hacer en el interior. Entonces, eso sería motivo de otra charla que tendrás, claro. Pero lo importante es esto, resaltar que Dios no necesita marcas externas. Dios no las pide, ni las requiere, ni siquiera le pide a un cristiano que se identifique con marcas externas. Le pide que lo muestre con acciones de un sello invisible que ya pasó en el interior. Muy bien, justamente también quiero citar, sin irme mucho del tema, pero Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Lo cierto, mis oyentes, nuestra audiencia, es que todos llevamos marcas. Algunas se ven, otras no tanto, pero hay marcas de las que puedes sanar. Una marca que supera todas las demás, la del amor de Cristo. Y quizá tu historia, la historia que has vivido, todavía te duele. Quizá hay algo que todavía no está cerrado en tu vida. Pero por eso quiero decirte, como mencionaba Alejandro, más que un tatuaje en la piel, el Evangelio, el mensaje que nosotros predicamos en Cristo Jesús, es una transformación del corazón. Y por eso quería mencionar esto. Como citaba Alejandro, lo importante no es buscar identificarnos con algo, ni siquiera siendo cristianos, porque ya tenemos el sello, la aprobación de Dios en Cristo Jesús, porque Él murió en una cruz para pagar por nuestros pecados, por tus pecados, para darnos perdón, para darnos esa verdadera libertad que tanto muchas veces anhelamos, ¿no? Entonces eso es parte de la reflexión que queríamos dejarles de esta conversación. No sé si Alejandro quieres compartir un mensaje final con la audiencia. Te agradezco la posibilidad. Obviamente, seguro cada uno llega al tema con un montón de preguntas y esto no se agota en una charla de 20 minutos, pero si quisiera contribuir con una cosa más es, quizás vos ya tenés tatuajes. Se lo pueden borrar, por ahí. Sí, hay formas de borrárselo con dolor, pero bueno, la ciencia también lo permite hoy por hoy. Hay métodos láser y un montón de cosas más, pero no era eso lo que quería aclarar. Más que nada es que quizás lidies con las consecuencias de tener las marcas en la piel, aún siendo cristiano, aún teniendo a Cristo en el corazón, porque las marcas están ahí y no se van a ir. Pero para Dios esas marcas ya no van a tener valor, porque Dios perdona, Dios restaura y tu nueva vida
al conocer más de Dios, al entender cómo piensa, cómo Él va a modificar tu mente, tu corazón, tu carácter, tu forma de pensar, te va a ayudar a encontrar seguridad, identidad, fortaleza en las tormentas, todas aquellas cosas que a la gente sin Dios lo llevan a buscar satisfacción en un tatuaje, por ejemplo, Dios las va a satisfacer. Entonces, Dios se va a encargar de cada uno de esos aspectos y sin duda va a hacer que no busques marcas externas, sino que tus marcas externas sean acciones que reflejen lo que Dios ya hizo adentro de tu corazón. Muy bien, ahí está el corazón de todo el problema. Y con esto quiero citar que no queremos juzgar, no venimos a juzgar a nadie. Todos, como ya mencionó Alejandro, de alguna u otra forma estamos marcados, pero lo importante es saber que Jesús no vino a borrar nuestras cicatrices ni nuestra historia, sino a redimirla, a transformarla, a darle un nuevo significado por su gracia. Así que quiero agradecerte, Alejandro, una vez más por estar acá con nosotros, por esta charla tan honesta, profunda y necesaria para nosotros, para todos los oyentes. Y si vos estás escuchando, quiero recordarte que Dios puede escribir algo nuevo sobre cada cicatriz que tengas, sobre tu historia, como lo ha hecho en nuestras vidas. Así que gracias a todos por vernos. Y si quieren adquirir el libro Marcado de Corazón, pueden dejarnos en los comentarios en el YouTube. Vamos a estar compartiendo este video. También, si tienen alguna duda o algo que quieran aclarar, pueden compartirlos en los comentarios y le vamos a estar haciendo llegar a Alejandro con gusto. Así que nada, estamos para servirles y nos veremos en un próximo episodio. Bendiciones. Adiós.